cualquiera sea el cambio político que tenga Venezuela, no con el problema económico se va a encontrar. Quiere decir que nada tiene más urgencia para Venezuela que empezar a suturar el problema económico. Y esto lo tienen que entender los que están en el gobierno, los que están en el partido que están en el gobierno y los que están en la oposición. Porque los que están en la oposición, si un día llegan a ser gobierno, se van a encontrar con el pescado muerto de una economía que hay que levantarla. ¿Y qué es que le pasó a la economía? Le pasó la trágica dependencia del petróleo a lo largo de 100 años. Este no es un problema de hoy. Hoy es el costo, porque si el petróleo hubiera seguido estando a 80, 100 dólares el barril, tenían con qué importar masivamente, que fue el veneno que envenenó toda la economía venezolana a lo largo de su historia. El rentismo petrolero. Claro, empezaron a vivir. Y esto se ve, una vez mandamos un barco de trigo, no lo quisieron porque la harina que comen tiene que ser de trigo liviano americano tipo italiano porque están acostumbrados a esto. ¡Pah! ¿Por qué? Se les puso el paladar negro porque tenían con qué importar y empezaron a comprar de donde era más caro y de más lujo en el mundo. Le cambió hasta las costumbres. Abandonaron el ron y toman whisky, son campeones en la toma de whisky. Tienen un ron espectacular. Bueno, no es culpa de la gente, esta es culpa de la historia, es un proceso histórico. Más que producir ron era más fácil importar whisky. Y crear una burguesía rentista y todo un pueblo rentista que en lugar de trabajar el campo y la tierra se fueron a la costa, a la playa, con unos motores de aquí hasta allá. Que no va a usar un motorcito de 1200, de 1000 centímetros, no, 2000 y pico, 3000 centímetros, y total el combustible no vale nada. Todo eso. Entonces Venezuela tiene que reformar esas cosas. Pero Venezuela de izquierda, de derecha o de centro, lo que fuere. Todos a trabajar por Venezuela. Necesitan un acuerdo político por la economía y tienen que sacarse el casco todo. Porque la economía no se la derrota con discurso. Se la derrota con inteligencia y con trabajo. Porque de afuera pueden ayudar, pero no van a resolver. ¿Qué te pueden dar de afuera? Importaciones nuevamente. Importaciones nuevamente y en el mejor de los casos algún capital que venga a trabajar, si la ves segura, pero el gran problema es de adentro de Venezuela. Por eso, pero están enfrascados en lo político y el primer problema que me parece que tiene que resolver, empezar a resolver, es el económico y necesita un acuerdo mínimo. Hay que llamar a economistas de la oposición y negociar con el gobierno y sacarse la oposición y el gobierno sacarse el casco. Hay que negociar porque no es viable un país que esté medio país en contra de medio país, enfrentado. Y nada más que haciendo manifestaciones y discursos. Hay que trabajar, loco. Hay que laburar y hay que laburar con ganas. Y hay que entrar al campo. Y hay que abrir y el campo que no se puede atender ahí. Por ejemplo, la reproducción de grano, abrir tranqueras y arrendarle tierra a los que puedan tener capital y experiencia para producir grano rápido, que eso puede dar para resolver el problema del pollo, aumentar. Entonces, y no hay que tenerle miedo al capitalismo, hay que tenerle miedo a la pobreza. No se puede hacer socialismo cuando vos tenés que andar repartiendo los litros de aceite y tenés que andar repartiendo. El socialismo tiene que ser hijo de la abundancia, no de la escasez. ¿Tú ves posible, claro, en este caso, la relación con los empresarios privados y el gobierno? Sí, eso no quiere decir que la gente abdique de nada. Hay que tirar del carro y hay que poner y hay que tener voluntad de darle garantía que tiren del carro. A ver.
no se puede ser como el perro del hortelano, que para que no coma un capitalista no como yo tampoco, porque eso morirse de hambre. Si yo tengo tierra que no la puedo trabajar porque no tengo herramientas, porque no tengo gente que la sepa trabajar, que no tenga experiencia, no te calentes que venga uno que la sabe trabajar y entra a producir, porque la tenés inútil. Se no caer en esa trampa. No hay que caer en eso, porque si no es privación para la gente. Lo primero, hay que preocuparse de la gente. Y Venezuela es rica, es portentosa. Venezuela le sobran medios, tiene una tierra privilegiada, tiene agua por todos lados, tiene energía. Tiene que tener un poco... Pero ¿qué pasa? No todos pueden pensar igual. Bueno, que traten de ponerse de acuerdo en algunas cosas y que trabajen juntos en lo que se ponen de acuerdo. Y ya van a ver que después se ensancha nomás. Pero con el fanatismo no van a ningún lado. ¿Tú crees que hemos caído en una trampa ideológica? Yo creo que están en una trampa que se pusieron el balde, tanto la oposición. Yo escucho los discursos que me llegan. De ahí no surge nada. Lo único que surge es calentura. Entonces, y todos son venezolanos. ¿Qué significa? ¿Que el gobierno tiene que abdicar? No. ¿Qué significa? ¿Que la oposición tiene que abdicar? No. Lo que significa que hay que comprometerse por mejorar como etapa primero la economía. Y eso es importante. El problema político ya vendrán elecciones y lo arreglarán. Pero es más fácil arreglar el problema político que el problema económico. Cuanto más demoren en tomar las medidas económicas, mayor costo va a tener la gente. La relación con los Estados Unidos, Pepe, ¿cómo lo ves? Es peligrosa e importante. Estados Unidos muchas cosas. Hay muchas agencias. Tan independientes que hacen lo que quieren y lo más peligroso son a veces las agencias. Después está el gobierno y después están las multinacionales. Pero creo que hay que tener una política de respetuoso vecino sin comerse la pastilla. Estados Unidos va a seguir peleando por la ley. Ahora, no provoqué al monstruo si no tenés con qué bancar la embestida del monstruo. No cometer el error que cometió Europa con Ucrania, que le fue a pegar en la tranquera de entrada a Rusia y le costó Crimea y un conflicto que no lo arregla nunca más. ¿Por qué? Porque no podés desafiar a un monstruo de eso. No podés, porque te va a contestar el monstruo con un piñazo que no bancás. Así, nomás. Entonces, es muy bueno negociar teniendo en cuenta uno los límites donde puede llegar, porque si no sacrificás a tu gente. En la vida no solo hay que pensar en principio, hay que pensar en cómo le va a la gente, que es la que termina pagando el costo. Entonces, si tenemos que luchar por la integración, ¿para qué? Para tener una estatura donde podamos negociar con Estados Unidos. Pero si cada uno de nosotros va a desafiar a Estados Unidos, ¿sabes cómo marchamos el espiedo? No es Pepe, así. vamos ya al final de este segmento y regresamos ya con otro tema. Va a ser el tema del diálogo. Hablamos en ese momento.